¿Alguna vez te has preguntado qué coches de los años 40 llamaron la atención por motivos un poco diferentes? Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje divertido y curioso por los coches americanos más únicos de esa década. Prepárate para conocer vehículos que desafiaron las normas de diseño y dejaron su marca de una manera muy peculiar. ¿Estás listo para descubrir estas joyas excéntricas sobre ruedas? Pero antes de comenzar, debo dejar en claro que todos los autos son hermosos a su manera y todos ayudaron mucho con sus innovaciones de diseño. Estos autos simplemente no fueron muy bien aceptados en comparación con otros, pero aún así tienen sus propios belleza. Ahora comencemos. 1949 DeSoto S8 Custom. ¿Quién diría que un coche podría llevar el concepto de más es más a un nivel tan extremo? Echemos un vistazo a este clásico que, digamos, no era exactamente un modelo de armonía visual, pero ciertamente tenía personalidad. El S8 Custom es un ejemplo perfecto de cómo el exceso de entusiasmo por los cromados puede transformar un coche en algo, bueno, único. Los diseñadores de DeSoto aparentemente decidieron que no había límite para el brillo, resultando en un vehículo que parecía haber salido de una fábrica de espejos. Los faros y los guardabarros, con sus proporciones cuestionables, contribuían a un aspecto que muchos consideraban algo recargado. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 3,9 litros, capaz de producir alrededor de 109 caballos de potencia. Aunque no era un monstruo de rendimiento, el coche ofrecía una conducción razonablemente suave, con una velocidad máxima de alrededor de 145 km por hora. Después de todo, ¿quién necesitaba velocidad cuando había tanto brillo para exhibir? Un dato interesante sobre el S8 Custom es que, a pesar de su diseño controvertido, fue bien recibido por un público que adoraba la idea de ostentar un poco más de cromado de lo necesario. DeSoto produjo miles de unidades, y el coche encontró su nicho entre aquellos que querían destacar, incluso si no era por los motivos más convencionales. Actualmente, el DeSoto S8 Custom es un recordatorio divertido de una época en la que el diseño automotriz estaba dispuesto a experimentar y atreverse. Los coleccionistas que aprecian el encanto excéntrico de los años 40 pueden encontrar uno por valores que varían de $15,000 a $30,000, dependiendo de su condición. 1941 Chrysler Royale. Este es un coche que parece haber hecho un viaje en el tiempo y haberse perdido en el camino hacia los años 40. Imagina un vehículo que, en lugar de seguir las tendencias modernas, decidió estacionarse cómodamente en la estética de los años 30. Eso es lo que el Royale nos trae con sus líneas pesadas y una parte trasera redondeada que nos hace pensar en tiempos más simples. Bajo el capó, alberga un motor de 6 cilindros en línea de 3,6 litros, ofreciendo alrededor de 95 caballos de potencia. No era exactamente un cohete, pero hacía el trabajo con una velocidad máxima de aproximadamente 130 km por hora. Era como si dijera, ¿para qué correr, si podemos disfrutar del paisaje? El encanto del Chrysler Royale residía en su resistencia al cambio. Mientras el mundo a su alrededor se modernizaba, él mantenía firmemente sus raíces en el pasado. Para muchos, esa era una cualidad admirable, un recordatorio de que a veces lo tradicional puede ser reconfortante. Curiosamente, el Royale encontró su público entre aquellos que buscaban fiabilidad y un toque de nostalgia. Chrysler produjo miles de unidades, y se convirtió en un compañero fiel para aquellos que preferían un diseño más clásico. Hoy en día, el Chrysler Royale es un icono para los coleccionistas que aprecian el encanto robusto de los años 30. Dependiendo de la condición, puedes encontrar uno por valores entre $10,000 y $25,000. 1940 Graham Hollywood. Hablemos del Graham Hollywood de 1940, un coche que intentó traer un toque de glamour a la carretera, pero que terminó destacándose por razones algo peculiares. Imagina un vehículo que aspira al lujo, pero cuyo diseño provoca más sonrisas intrigadas que admiración. Ese es el Hollywood para ti. El Graham Hollywood tenía grandes ambiciones, pero sus guardabarros exageradamente protuberantes le daban al coche una apariencia algo torpe, como si siempre estuviera listo para un abrazo incómodo. La parrilla frontal parecía intentar una sonrisa, pero el resultado era más aterrador que acogedor. Tal vez fue un intento de ser amigable en la carretera, pero no conquistó muchos corazones. Bajo el capó, alberga un motor de 6 cilindros en línea de 3,6 litros, produciendo alrededor de 85 caballos de potencia. No era exactamente una potencia impresionante, pero el coche hacía lo que podía, alcanzando una velocidad máxima de aproximadamente 130 km por hora. Un dato interesante sobre el Graham Hollywood es que fue uno de los primeros coches en ser producido con una carrocería de acero integral, una innovación para la época. Desafortunadamente, esta innovación no fue suficiente para compensar su aspecto peculiar, y el coche no logró atraer muchos admiradores. Actualmente,
El Graham Hollywood es una atracción para coleccionistas que aprecian el lado más excéntrico de la historia automotriz. Con su diseño distintivo, se destaca en cualquier colección y puede encontrarse por valores que varían de $15,000 a $30,000, dependiendo de su condición. 1948 Ford Anglia. Echemos un vistazo al Ford Anglia de 1948, la versión americana que parecía haber salido del túnel del tiempo, directamente a una década anterior. Si estás buscando un coche que desafíe el concepto de moderno, el Anglia es un fuerte candidato. Este pequeño coche tenía un aspecto que muchos consideraban anticuado, incluso en la época de su lanzamiento. Sus faros, posicionados muy altos, le daban al coche una expresión de sorpresa constante, como si siempre estuviera asombrado de estar en la carretera. ¿Y esa parte trasera? Parecía haber sido prestada de coches compactos de los años 30, ofreciendo un toque de nostalgia que no todos encontraban encantador. El Ford Anglia fue originalmente un coche británico, producido por Ford del Reino Unido. Sin embargo, algunos modelos fueron importados a los Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una creciente demanda de automóviles asequibles. Bajo el capó, alberga un motor de 4 cilindros en línea de 1,2 litros, produciendo modestos 30 caballos de potencia. No era exactamente un campeón de velocidad, pero hacía el trabajo, alcanzando una velocidad máxima de cerca de 95 km por hora. Un dato interesante sobre el Ford Anglia es que, a pesar de su diseño anticuado, era bastante popular por su economía de combustible y precio asequible. Para muchos, era una entrada accesible al mundo de los automóviles, incluso si su estilo no era tan moderno como otros modelos de la época. Hoy en día, el Ford Anglia es un tesoro peculiar para coleccionistas que aprecian el encanto clásico y la simplicidad. A pesar de su diseño anticuado, todavía encuentra admiradores que valoran su singularidad. Dependiendo de la condición, un Anglia puede encontrarse por valores entre $8,000 y $15,000. 1941 Willys Americar. Este era un coche que parecía haber sido diseñado en una tarde perezosa de domingo. Si estás buscando un diseño que diga práctico, pero sin florituras, el Americar es tu coche. Era conocido por su diseño que mezclaba simplicidad con una cierta falta de imaginación. Sus faros, separados de forma exagerada, le daban al coche una expresión de sorpresa constante, casi como si siempre se preguntara por qué las cosas eran así. La parrilla vertical alta, aunque funcional, contribuía a un aspecto que muchos consideraban algo torpe. Bajo el capó, albergaba un motor de 4 cilindros en línea de 2,2 litros, ofreciendo alrededor de 63 caballos de potencia. Aunque no era un coche muy potente, era confiable y hacía el trabajo, alcanzando una velocidad máxima de cerca de 105 km por hora. Curiosamente, el Willys Americar, con su diseño modesto, se convirtió en la base para el icónico Willys Jeep, que desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Este legado histórico le da al Americar un toque especial que pocos otros coches pueden reclamar. En la actualidad, a pesar de su diseño sin inspiración, todavía tiene su encanto y puede encontrarse por valores entre $12,000 y $25,000, dependiendo de su condición. 1940 Graham Paige Sharky Nose. Prepárate para conocer al tiburón blanco del mundo automotriz, un coche que llevó la idea de ser diferente a un nivel completamente nuevo. Imagina un vehículo que, en lugar de mezclarse, decidió destacarse con un diseño que parecía más apropiado para una locomotora que para un coche. El Sharky Nose fue una de las elecciones más audaces y polémicas de la década. Con su frente inclinado y agresivo, parecía estar siempre listo para cortar el aire con su estética aerodinámica. Este enfoque innovador, sin embargo, resultó ser tan peculiar que muchos compradores simplemente no podían imaginarse al volante de algo tan atrevido. Bajo el capó, era movido por un motor de 6 cilindros en línea de 3,6 litros, ofreciendo alrededor de 85 caballos de potencia. Aunque no era un coche de carreras, proporcionaba una experiencia de conducción única, con una velocidad máxima en torno a 130 km por hora. Era como si dijera, puede que no sea lo que esperabas, pero definitivamente soy algo que nunca has visto antes. Curiosamente, a pesar de su diseño divisivo, el Sharky Nose fue uno de los pioneros en la adopción de un estilo aerodinámico, que más tarde influiría en muchos conceptos de diseño automotriz. Desafortunadamente, esta visión adelantada a su tiempo no fue suficiente para garantizar su éxito comercial, y el modelo fue descontinuado. Hoy en día, el Graham Paige Sharky Nose es un tesoro para coleccionistas que aprecian la audacia y la innovación. Con su diseño inconfundible, es una pieza destacada en cualquier colección y puede encontrarse por valores entre $15,000 y $30,000, dependiendo de su condición. Hola, amigos. Si se están divirtiendo con este viaje por los coches más únicos de los años 40, no olviden dar un like para ayudarnos a seguir trayendo contenidos increíbles.
Y si aún no están suscritos al canal, únete a nosotros y no te pierdas ninguna de nuestras aventuras automotrices. 1940 Ñachi Ambassador. Este es un coche que, digamos, tenía la presencia de un gigante gentil. Si estás buscando un vehículo que desafíe los estándares de belleza convencionales, el Ambassador es un fuerte candidato. Presentaba un diseño que muchos encontraron difícil de admirar. Con un capó abultado que parecía haber sido inflado por una bomba de aire y una parrilla frontal vertical que parecía un poco fuera de contexto, el coche exhibía un aspecto voluminoso que no era exactamente fácil de amar. Era como si el Ambassador hubiera decidido que más es más, pero sin mucha preocupación por la armonía estética. Bajo el capó, poseía un motor de 6 cilindros en línea de 3,9 litros, produciendo alrededor de 105 caballos de potencia. Ofrecía una conducción robusta, con una velocidad máxima en torno a 140 km por hora. Un dato interesante sobre el Ñachi Ambassador es que fue uno de los primeros coches en ofrecer un sistema de calefacción integrado, una innovación que trajo más confort a los conductores y pasajeros, especialmente en los meses más fríos. Esta característica práctica ayudó a compensar su diseño poco convencional. A pesar de su aspecto voluminoso, todavía encuentra admiradores que valoran su singularidad y confort. Dependiendo de la condición, un Ambassador puede encontrarse por valores entre $12,000 y $25,000. 1941 Ford Super Deluxe Station Wagon. Un coche que intentó unir lo mejor de dos mundos, pero terminó creando una combinación que, para muchos, parecía un rompecabezas mal ajustado. Si estás en busca de un vehículo que desafíe la lógica del diseño, el Super Deluxe es una elección intrigante. El Super Deluxe surgió en una época en que los Woodies estaban en auge, pero su diseño terminó siendo una mezcla desconectada de madera y acero. El techo plano y las puertas cuadradas le daban al coche una apariencia que muchos describían como torpe, como si las piezas no hubieran sido hechas para encajar perfectamente. Bajo el capó, estaba equipado con un motor V8 Flathead de 3,6 litros, produciendo alrededor de 90 caballos de potencia, con una velocidad máxima en torno a 130 km por hora. A pesar de su diseño peculiar, era bastante popular entre familias y aventureros que apreciaban su espacio y versatilidad. La combinación de madera y acero, aunque no era la más armoniosa, ofrecía un toque rústico que muchos encontraban encantador. Hoy en día, el Ford Super Deluxe Station Wagon es un tesoro para coleccionistas que aprecian el encanto de los Woodies y la historia de los años 40. Con su diseño distintivo, se destaca en cualquier colección y puede encontrarse por valores entre $20,000 y $40,000. 1947 Hudson Super Six. Este es un coche que, sin duda, no pasaba desapercibido. Con una presencia robusta y un diseño que no tenía miedo de mostrar su fuerza, el Super Six era más sobre sustancia que estilo. El diseño era todo menos discreto. Con una parte delantera pesada y guardabarros que parecían listos para enfrentar cualquier cosa, el coche tenía un aspecto poderoso, pero algo torpe. Esta estética robusta daba la impresión de que el Super Six estaba siempre preparado para una batalla a la carretera, incluso si eso significaba sacrificar un poco de equilibrio visual. Bajo el capó, era movido por un motor de 6 cilindros en línea de 3,5 litros, entregando alrededor de 121 caballos de potencia. Aunque no estaba hecho para la velocidad, ofrecía una conducción confiable, con una velocidad máxima en torno a 145 km por hora. Lo más interesante sobre el Hudson Super Six es que fue pionero al adoptar un diseño de carrocería monocasco, proporcionando mayor rigidez y seguridad. Esta innovación destacaba al Super Six como un coche adelantado a su tiempo en términos de ingeniería, incluso si su diseño no era unánimemente admirado. Hoy en día, es un hallazgo para coleccionistas que valoran la robustez y la innovación. A pesar de su aspecto pesado, todavía atrae a aquellos que aprecian su durabilidad e historia. Dependiendo de la condición, un Super Six puede encontrarse por valores entre $15,000 y $30,000. 1940 Oldsmobile Serie 60. Echemos un vistazo al Oldsmobile Serie 60 de 1940, un coche que parecía estar en una danza constante entre sus propias partes. Si tienes curiosidad por los vehículos que desafían el equilibrio visual, el Serie 60 es un ejemplo fascinante. Tenía un capó alargado que parecía competir por atención con su parrilla frontal dividida, creando un aspecto que muchos encontraban algo confuso. Era como si cada parte del coche intentara robarse el protagonismo, resultando en un diseño que parecía estar en constante desacuerdo consigo mismo. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 3,9 litros, entregando alrededor de 100 caballos de potencia. Aunque no estaba diseñado para ser un velocista, el coche ofrecía una experiencia de conducción confiable, alcanzando una velocidad máxima de cerca de 140 km por hora.
Lo más intrigante sobre el Oldsmobile Serie 60 es que fue pionero al ofrecer la transmisión automática iDramatic, proporcionando a los conductores una experiencia de conducción más suave y sin esfuerzo. Esta innovación tecnológica destacó al Serie 60 como un coche que miraba hacia el futuro, incluso si su diseño estaba en conflicto. Hoy en día, a pesar de su aspecto desequilibrado, todavía atrae a aquellos que aprecian su ingeniería avanzada. Dependiendo de la condición, un Serie 60 puede encontrarse por valores entre $12,000 y $25,000. Y así concluimos nuestro viaje por los coches americanos más únicos de los años 40. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros al explorar estas maravillas excéntricas que desafiaron el diseño automotriz convencional. Cada uno de estos vehículos nos mostró que, a veces, ser diferente es lo que realmente se destaca. Si te gustó este video, no dejes de consultar otros contenidos fascinantes que tenemos en nuestro canal. Tenemos muchas otras historias increíbles esperando por ti. Y, por supuesto, queremos saber de ustedes, ¿cuál de estos coches llamó más tu atención y por qué? Deja tus opiniones en los comentarios, y continuemos esta conversación divertida sobre el mundo automotriz. Gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima.